Doctor Berni, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está usted? Porque Berni aparte es doctor, es médico, ¿no? Aparte, o sea, que sabe de los dos temas. ¿Va a haber pico o tanto hemos bajado los números que...? La verdad que es muy difícil poder determinar cuál va a ser la evolución, porque nosotros hay que tomar un factor que no está considerado en la evolución de estos 30 días que han pasado, que es el factor climático. Todos los problemas de expansión geométrica de las infecciones fueron en países donde estamos en contraestación, en el invierno, así que hay que ver de qué manera se comporta la velocidad de réplica infecciosa con el invierno, julio, ¿no? junio, julio. Eso me parece que es un tema a tomar en cuenta. Yo lo que veo, después de haber recorrido la provincia como la estamos recorriendo, de estar con pacientes, con familiares, es que la velocidad de réplica en la provincia de Buenos Aires, y eso es una observación que estoy viendo que no tiene una base científica estadística, es que todavía no estamos en una velocidad de réplica como se describe en Estados Unidos, en Italia o en España o en Inglaterra. Eso es bueno, lo que nadie sabe si obedece a que la cepa que tenemos acá en circulación es menos agresiva o tiene que ver los factores climáticos. En este momento, hablando, tenemos que estar ahora en seguimos, plena alerta, Sergio, y sería irresponsable subirnos a algún carro, por Adelantado. supuesto. Pero hay un dato de lo que está diciendo Sergio Berni, y toquemos madera que esto siga siendo así. 19.5, hoy es 20 de abril, Sí. a las casi 11 de la noche. Hoy Es una tuvimos temperatura alta. Hoy hubo 20 y tantos 28. grados Hoy a la verano. tarde. Es a lo que Berni se está refiriendo. Es una buena cosa que nos ha pasado, pero bueno, el teorema de la segunda ola en invierno, ¿no? Sí. Aquí estamos con Sergio Berni y voy a contar lo que estábamos charlando en la pausa recién. Sergio, no es tu área, pero te pregunto, ¿tenés conocimiento? ¿Hay alguna demora en la llegada de la comida para los más necesitados? En algunos lugares y en algunos sectores sí, producto de lo que fue de público conocimiento, que se pararon unas licitaciones que estaban en marcha, Ministerio de Nación, o unas Ministerio compras, Nacional. pero por suerte también se había tenido, el gobierno nacional había distribuido a municipios del conurbano bonaerense y algunos del interior plata para que ellos también hagan las compras, así que en algunos lugares está costando un poco más llegar. La provincia está también aportando, pero yo creo que en 48, 72 horas, por lo que estuve averiguando, se va a regularizar la situación. ¿Cómo está el conurbano? Porque en todos los discursos, en público y en privado, el conurbano, ustedes deben estar, Kicillof y vos deben estar podridos, ¿no? Con nosotros preguntándoles todo el tiempo. Trabajando como Está bien, loco. pero todo el conurbano. ¿Cómo está la situación? Bueno, lo que nosotros cuando decimos cómo está la situación hoy, en realidad tenemos que retrotraernos a no menos de 15 días. La foto que estamos viendo hoy corresponde a las acciones que hicimos 15 días atrás. En ese sentido, ¿por qué? Porque el periodo de contagio relativamente va entre los 14 días. Para algunos un poco más, para otros un poco menos. La verdad que el conurbano bonaerense, con el gran trabajo que estamos haciendo con todos los ministros provinciales, generando la cuarentena comunitaria, generando todos los mecanismos de facilitación, porque a esa gente no solamente hay que entenderla, sino que hay que acompañarla, hay que asistirla, y cuando hablamos de asistirla, no es solamente asistirla en la parte alimentaria, hay que asistir mucho en parte de medicamentos, en otras necesidades que necesitan, en acompañamientos, así que trabajando mucho, y la verdad que está relativamente contenido, porque al día de hoy, usted fíjese que en la provincia hoy creo que tuvimos 45 casos. Miramos y comparamos con Sí, por Estados supuesto. Unidos. No hay punto de comparación. Comparamos con Estados No, y Unidos. comparamos con lo que Italia. serían Manhattan, el Bronx o el Harlem, ¿no? Ahora, Berni, la comparación del hay- conurbano, digo, claro. por geografía Donde social. vive Por el ahí algo 40% que- de los Claro, argentinos, ¿no? mucho que es hispano ahí. una evidencia que para poder cumplir la cuarentena, que es muy importante que así podamos seguir haciéndolo, tiene que haber paz social, ¿no? Por eso volvemos a la provincia de Buenos Aires, que es el área que usted conoce, más allá de la ayuda que está brindando el gobierno, tanto nacional como provincial, todas aquellas personas que no están pudiendo hacer lo que hacen, que es llevar el pan día a día, ¿no? El que vive de la changa y demás. Usted que está en el territorio,
¿Esa gente cómo está? ¿Está tranquila? ¿Está aceptando y acatando la orden nacional de la cuarentena? ¿Quiere ya ver si puede empezar a trabajar? Sí, todo el mundo está muy ansioso, por un lado, por empezar a trabajar. Por otro lado, hay un grupo que entiende que la situación sanitaria es complicada, ve las imágenes en televisión y no quiere ni parecerse a Estados Unidos, ni a Inglaterra, ni a Italia. La gente necesita trabajar, pero también entiende que estamos en una situación totalmente excepcional. No es que una mañana el presidente se levantó y dijo hoy no trabaja nadie. Esto obedece a una causa que es totalmente extraordinaria, que no es manejable, que se tomaron las medidas necesarias para estar hoy de la manera que estamos, porque si hoy no nos parecemos a esos países es porque se están tomando todas estas medidas. Y además creo que ya entendieron que al principio era la discusión o la salud o la economía. Yo creo que la gente después de haber tenido toda la información que tiene, porque si hay algo que hoy tenemos es un exceso de información, vio que en aquellos países donde no se respetó la cuarentena, donde no se respetaron las primeras medidas epidemiológicas, las primeras medidas sanitarias, la economía se vio retrasada mucho más por la parálisis que generó la gran cantidad de muertes y ese estado de shock que produce en la sociedad. Una cosa es ver lo que pasa en un país afuera y otra cosa es pasar por la puerta de un hospital y ver un container frigorífico donde están apilando los cadáveres. Parece feo decirlo, pero es la realidad y la gente no quiere eso y entendió. Y estamos en esta situación, pero yo creo que el gobierno nacional, el gobierno provincial, todos los días, porque esto no ni siquiera es un día a día, es un minuto a minuto, van tomando medidas para ir paliando esta situación excepcional que nos tomó por sorpresa todo. Esto fue una bomba biológica que nos cayó a todos y sin previo aviso. Sergio, te pregunto como médico, el domingo vamos al vencimiento de una nueva etapa de la cuarentena. Muchos dicen, si no soltamos, vamos a mantener aplanada la situación. Si soltamos, esto se puede complicar. Como médico, si te consultan qué hacemos a partir del lunes en la provincia, ¿vos qué harías? Mire, yo lo que digo, esto no es una carrera de 100 metros llanos, esto es una carrera de regularidad. Una carrera de regularidad, usted va midiendo el tiempo. En este caso, ¿quién manda el tiempo? La velocidad de replicación del virus. Vuelvo a repetir lo que dije al principio, hay un factor que nosotros no podemos ponderar todavía, que es el factor climático y cómo eso va a incidir en los futuros casos. Yo creo que no se puede vivir en una cuarentena permanente, de eso estoy totalmente de acuerdo, pero también sé que los argentinos hicimos un gran esfuerzo para llegar hasta acá, pero un gran esfuerzo, no solamente un esfuerzo económico, un esfuerzo físico, un esfuerzo psicológico, porque es complicado sostener toda la familia dentro de la casa, salir lo menos posible. En el conurbano que hablábamos recién, las situaciones, usted sabe que no solamente de densidad demográfica, sino de hacinamiento, hacen que esa cuarentena se vuelva muy traumática, pero ahí estamos acompañándolo y yo creo que ya estamos en la mitad del río, no podemos ni volver para atrás ni claudicar y ahogarnos en el medio, así que me parece que tenemos que transitar con mucha responsabilidad el tiempo que falta. ¿Cuál es el tiempo que falta? Las únicas personas que están autorizadas para decirlo son los epidemiólogos, que para eso estudian el fenómeno de cómo se va disipando la enfermedad. En el mientras tanto tenemos que confiar en ellos, seguir trabajando no solamente en la cuarentena, sino fundamentalmente tomando las medidas básicas, que es el aislamiento preventivo, la distancia, la higiene de las manos, bueno, todas estas medidas que no las vamos a repetir porque todos lo sabemos, pero creo que estamos en un muy buen camino, los números así lo dicen, todo el mundo está ansioso por empezar a trabajar, pero también saben que no se quieren parecer a ninguno de esos países que hablábamos recién. Sergio, me llama la atención y me preocupaba y pensaba, y aprovecho la oportunidad que está acá, antes de que comience todo este coronavirus, el tema del coronavirus, de la pandemia, de decretar la cuarentena, ya la policía de la provincia de Buenos Aires tenía un déficit de cantidad de agentes. No alcanzaban, eran pocos, muchos fueron desafectados, otros fueron exonerados. En los últimos 4 años se perdieron casi 6.000 agentes. ¿Y cómo hace ahora, teniendo en cuenta que hay que seguir garantizando seguridad en el conurbano, para los que aprovechan que no hay nadie en la calle, que es más peligroso aún y de noche,
pero además tienen que controlar a los que no respetan la cuarentena. En La Matanza solamente el 44% de los vecinos no cumplieron con la cuarentena y fueron denunciados penalmente. Control de los transportes, control del que circula por la calle. ¿Cómo hacen a nivel estructura para sostener todo eso? De la misma manera que hacen los médicos de terapia intensiva, las enfermeras de terapia intensiva, duplicando el esfuerzo, trabajando mucho más horas. Trabajan más horas. Muchísimas más horas. Hay personal que está, por ejemplo, una de las medidas que tenemos que tomar, que son medidas sanitarias y preventivas, mucha gente que tiene que viajar la tenemos en diferentes lugares acantonadas, en grupos no mayores de 25 personas, para que si hay un contagio eso no replique de manera exponencial, porque hubo casos donde un policía de otra fuerza fue contagiado, dejó en cuarentena casi a 100 compañeros. Entonces, tras que tenemos pocos recursos, tenemos que cuidarlo mucho. Además, están trabajando 14 días seguidos para poder rendir, trabajando en turnos de 12 horas. Bueno, generando todos los mecanismos para poder abarcar a lo largo y a lo ancho de la provincia, que el trabajo es muy grande, se hace con mucha responsabilidad y la verdad que tienen el reconocimiento fundamentalmente de la sociedad y de cada uno de sus Ahora, representantes. ministro, perdóneme, cuando se inició la cuarentena, por sentido común, o mucha gente suponía, bueno, van a bajar la cantidad de delitos, pero por otro lado hay otro delito que seguramente podría llegar a subir mucho, que es la violencia de género. ¿Cómo dan las estadísticas desde el 20 de marzo ahora en relación a todos los delitos en general y a ese en particular? Bueno, los delitos han bajado al ritmo que ha bajado la circulación de la gente en la calle de manera notable. El delito acompaña a la circulación de gente en la calle y es verdad que el delito que más, o por lo menos lo que más ha aumentado son los conflictos interpersonales y por sobre todas las cosas la violencia de género. En ese sentido, la ministra justamente hoy de la mujer en la provincia de Buenos Aires está trabajando en un programa de contención muy fuerte, no solamente para aquellas personas que son víctimas, sino también trabajar en un ambiente mucho más abierto y contenedor de esa relación que está pasando por una situación de violencia. ¿Débora? Sí, quería repreguntarle justamente por ese tema, porque a nivel nacional sí las estadísticas han marcado que el delito que ha recrudecido, a diferencia de aquellos otros que por menos circulación de gente han bajado, es este particularmente. Sí. Y hoy, justamente hoy, lunes, una de las excepciones que se incluyeron fue que todos los centros de atención a las víctimas de violencia de género pudieran volver a funcionar. Entonces, la verdad que es muy complejo porque todos estamos a favor de la cuarentena, pero si hay un lugar en donde la cuarentena es perjudicial, con riesgo de vida, porque la cuarentena se trata de preservar la vida de todos, pero en este caso es una contradicción muy fuerte, ¿no? ¿Cómo hacer para defender la cuarentena como lo hacemos todos y entender que para muchas familias y para muchas mujeres y muchos niños es una trampa mortal? Sí, claro, pero igualmente usted calcule que usted sabe que en la provincia de Buenos Aires en casi todos los distritos está funcionando las comisarías de la mujer. Sí. En ningún caso durante estos 30 días prácticamente que llevamos de cuarentena cesó la actividad y por el contrario, se tuvieron que reforzar muchos de estos centros por la gran cantidad de llamados que había. Si bien la atención es multiagencial y requiere de diferentes actores, por sobre todas las cosas, actores que tienen que ver con la justicia y no precisamente el juez, sino psicólogos, sociólogos, asistentes sociales, se trata de contener fundamentalmente esa relación para que no escale esa violencia. Sergio, última pregunta porque me la está haciendo mucha gente. Yo en este momento toco madera. O sea, toco madera sin... Eso es madera. Acá, toco madera. No tengo ningún síntoma, ni fiebre, ni dolor de garganta, ni nada. ¿Yo me puedo hacer un test de coronavirus? Como poder se lo puede hacer. Sí. Ahora, no entiendo cuál es la pregunta. No, ¿qué va la porque pregunta? Ser un asintomático. Claro, siendo un asintomático y sin tener ningún síntoma, valga la redundancia, ¿tiene sentido hacerse un test? En otros países del mundo sí. ¿Y en Argentina? Lo que pasa que, a ver, en los países donde la cantidad de test para detectar rápidos, cantidad de ARN se hace de manera masiva, en gran escala, sí,
porque si usted detecta una persona que es asintomática, si bien para esa persona no tienen la enfermedad, no corre Pero, ¿y en- ningún en riesgo, Argentina? pero transmite la enfermedad, es una ¿En portadora. Argentina? ¿Cómo? ¿En Argentina? En la Argentina no tenemos la cantidad suficiente para hacer esos test, por lo tanto Gastás un recurso. se opta por hacer aquellos que se presumen que pueden ser Claro. Sí, sí. positivos. Tener algún síntoma para no gastar un recurso escaso. No, es que no hay. Solamente países como Bueno. Corea del Sur Van a han hecho- entender en algunos minutos por qué acabo de hacer esta pregunta al aire. No corresponde que yo lo aclare. Bernie, muchas gracias. Por favor.